Lía, ¿podrías dirigirnos en oración, por favor? Sí. Padre, te damos la gracia por tu palabra y por tu espíritu, por tu Hijo, por todo lo que has proveído. Y Señor, te entregamos este tiempo, Señor, y te damos la bienvenida, tu presencia aquí con nosotras, porque dice en tu palabra que cuando dos o tres están reunidas en tu nombre, tú estás ahí. Te damos la gracia por tu presencia y por darnos fuerza en todo lo que tienes para nosotros para más adelante. Y pues que nos reveles lo que quieres revelarnos en esta clase, Señor, en esta hora. Te glorificamos y te dedicamos todo este tiempo y todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues vamos a empezar. Am, no sé, Lía está cocinando. Si tienes tu Biblia, Regio. Angie, ¿podrías por favor buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18, por favor? Voy a ponerlo en el chat. Tesalonicenses, y así se escribe. Ya está. Y Lía, si estás ocupada, no te pongo a leer, pero si quieres leer, me avisas. No quiero que quemes la comida. Ujú. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos hablado creo que fue en la clase anterior o la anterior a esa, hablamos acerca de esta parte que habla acerca de orar sin cesar. De eso no vamos a enfocarnos, sino que hoy día nos vamos a enfocar acerca de que nos dice mantente gozoso, da gracias por todo porque es la voluntad de Dios, dice, pero mantente gozoso. Es como que no nos está diciendo, mantente gozoso si puedes, mantente gozoso como que es algo que, una opción, no. Nos están dando una orden, un comando, mantente gozoso, mantente siempre en ese estado de gozo. Am, Algo que dijo muy cierto Andrew es que la vida sería muy aburrida si no hubiesen emociones. Emociones es algo que todos los humanos, no nacidos por nacer o los nacidos por nacer, todos los tenemos. No dejamos de tener emociones porque hemos nacido de nuevo. Al contrario, ahora la diferencia está en que ahora que ya hemos nacido de nuevo y nuestro espíritu ahora ha venido a tener vida. Ahora también nuestro espíritu que está con vida porque tiene la energía, tiene la presencia del Espíritu Santo dentro de este templo, de este cuerpo. Están en constante comunión, contacto el uno con el otro. Pero la diferencia está en que nosotros sabemos que en el nivel del espíritu tenemos todo, lo que está reinando son todos esos frutos del espíritu, ¿verdad? Los tenemos aquí dentro, en el nivel espiritual. Todo lo que necesitamos nos lo ha dado en el nivel del espíritu, pero está de nosotros sacarlo al área tangible, al nivel del corporal, al nivel del cuerpo, a nivel de lo que nosotros vivimos. Pero, ¿cómo lo vamos a sacar cuando nuestras emociones, que quiere decir nuestra alma, que quiere decir nuestra carne, están muchas veces bloqueando o obstruyendo lo que el Espíritu de Dios quiere sacar de nosotros? Él no nos va a forzar. No quiero correr en la clase, vamos a cubrir eso hoy día. Dios no nos va a forzar, no, pero tampoco ha creado robots que diga, ok, Lía, ya naciste de nuevo y por consiguiente vas a hacer todo lo que yo te pida, vas a ser como un robot, ya no tienes ni control de tu boca, ya no tienes control de tus pensamientos, te voy a lavar el cerebro de tal manera que ya no puedas ni pensar como pensabas antes. Él no quiere eso. Él nos ama y Él nos quiere que lo hagamos de una manera voluntaria, que sin tener que tomar posesión y control de nosotros, nosotros elegimos
lavarnos el cerebro con su palabra, que nuestros pensamientos sean sus pensamientos, que nuestro corazón sea lo que Él siente, que estemos asumiendo esa imagen que Él ha puesto en nosotros y lo hagamos activo en nosotros. Dios nos ha creado con emociones. Las emociones no son pecados. Mucha gente se enfoca y dice, oh, tienes emociones y por consiguiente cuando están expresando gozo, están expresando alegría, están expresando que hasta parecen un tanto como niños. Que ves algunas personas que lo ves que están sonriendo, dicen, "No, esta persona vive en el cielo, no está siendo realista. No, eso no. Lo que pasa es que esa persona ha escogido en cierto momento en su vida qué emociones van a reinar en su vida y qué emociones no, qué pensamientos van a reinar en su vida y a qué van a dar nacimiento, qué es lo que van a concebir. De eso vamos a hablar hoy día. Angie, te puedo pedir que leas otra escritura porque va a ser clave para este capítulo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, y busca la versión que quieras, así que lúcete en la que quieras en el español aquí, que no me he puesto a comparar las versiones, pero esa escritura, al menos en el inglés, estaba buenísima en la New Living Translation. Pero a ver, ¿qué encuentras en el español? De eso se trata. Esta escritura es de lo que vamos a hablar hoy día. Un momento. Ujú. Eh, es esta nueva traducción viviente. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Está excelente. Esa también. ¿Cuál es versión? ¿Esta me dijiste qué versión es? Nueva traducción viviente, NTV. Versión viviente. Ok, voy a ponerla y la voy a poner en el chat Ujú. porque así de importante es esta escritura. Está buenísima esa versión. Gracias, gracias, gracias. La voy a poner ahorita. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. Mira la palabra que pone, es un obstáculo. Ese Ujú. pensamiento que llega a nuestra cabeza puede ser un obstáculo que está motivado por arrogancia, por orgullo, que impide ese obstáculo. ¿Qué es lo que hace un obstáculo? Impide algo, ¿verdad? Está impidiendo que la gente se acerque o conozca a Dios. ¿Qué está diciendo? Que estos pensamientos que tenemos aquí en la cabeza pueden hacer o bien que nos acerquen a Dios o bien que nos eviten acercarnos o conocer más de Dios. Es qué pensamientos son los que estamos dando concepción o que estamos dejando que fluyan en nosotros. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa versión está excelente. Capturamos. No dice Dios va a capturar esos pensamientos. No dice quizás para algunos funcione y quizás para otros no. No es una opción. Dios no nos va a decir, por ejemplo, como ya leyó esta escritura, que decía gózate, ¿verdad? Gózate en todas las circunstancias. No dice gózate si puedes, no dice a veces sí, a veces no. Él no nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacerlo. Es Ujú. un ejemplo el gozo, pero cualquiera de los frutos del Espíritu que queremos dejar fluir en nosotros para que fluyan, nosotros primero tenemos que poner estos pensamientos, por eso es que segunda de Corintios 10 es clave aquí. Tenemos que poner estos pensamientos en sujeción para que no estén obstaculizando nada que puedan evitar en nosotros que estemos conociendo más de Dios, que nos acerquemos a Dios. Estamos destruyendo todo obstáculo. Ahí está la palabra, estaba buscando en la escritura. Lo que vamos a hacer es poner nuestros pensamientos a capturarlos. Algo que mencionamos en la clase anterior estuvo buenísima, es que vamos a hablar acerca de los sentimientos, las emociones. Voy a usarme como un ejemplo negativo para que vean. Hoy día tenía problemas en la computadora, pero por todos lados, o sea, ya lo vengo teniendo hace rato.
pero hoy día fue el día que me tocó y me dijeron, conclusión, me dijeron, tiene que vaciar toda su computadora, sacar todo, ponerlo en factory reset y de ahí si está todo arreglado, ahí quedó y si no está todo arreglado ya de ahí le vamos a ayudar. No me quedó otra más que hacer eso. ¿Saben lo que quiere decir? Botar todo lo de tu computadora y volver a reinstalar los programas y el serie, todo de nuevo. Ha sido casi todo el día. Entonces, mientras que estaba en todo ese proceso, mis emociones, para empezar mis pensamientos, yo estaba, pero ¿por qué no me consideran? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo yo que estar pasando todos los pensamientos que se me venían? ¿Y qué es lo que yo hacía? Si yo sé, cada vez que yo continuaba con esos pensamientos en mí, con esa frustración, esos pensamientos hacían que frustración creciera, que la cólera creciera, que, es decir, tenía emociones que estaban naciendo en mí, quizás no en contra de nadie específico, pero en contra de esta situación, que al punto que mis emociones se convirtieron bien negativas. Como yo empezaba a avanzarlo, ya al final, para cuando yo seguía con esos pensamientos, dije, ya no voy a enseñar clases hoy. No, ya no voy a enseñar más clases. O sea, voy a cancelar todo. O sea, mi mente se fue hasta que ya no puedo tener ni siquiera usar una computadora así de dramática. Y decía, y hasta que el Señor me recordaba, estos pensamientos no vienen de mí. Y esos pensamientos estaban haciendo que emociones se despertaran en mí que me deprimían más. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Estaba ayudando, ese pensamiento estaba concibiendo una emoción y esa emoción puede ser una emoción que me va a llevar al pecado. Si yo continúo dándole más concepción, a más sentimientos, a esos pensamientos que yo estaba haciendo nacer en mí, eso me puede llevar a mí a convertirme en alguien que sea amargada, que contesto mal a la gente. No lo sé, no sé hasta dónde me lleve, pero a lo que voy, ese es un ejemplo. Entonces, yo decía, esto no es coincidencia, justo hoy día que tengo que hablar de esto, me está pasando todo esto. Es que me estaba ayudando que tengo que poner atención a si es que hay algo que yo estoy permitiendo en mi mente que esté convirtiéndose en un obstáculo, que haga que arrogancia nazca en mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Estaba impidiéndome escuchar la voz del Espíritu Santo porque yo estaba frustrándome. Y eso sucede en diferentes cosas en el día, pero ¿qué es lo que el Señor nos dice aquí? No nos dice si puedes hacerlo o no. Él nos está dando un comando, una orden. ¿Qué quiere decir? Que sí es posible. Es posible capturar esos pensamientos rebeldes. ¿A qué se refiere? A que vienen de la nada, que vienen ya sea del enemigo, que vienen, vamos a hablar de diferentes escrituras, pero vienen también de nosotros mismos, de las cosas, de las debilidades que vamos a hablar acerca de Mateo, de diferentes escrituras. Pero Dios no nos diría que controlemos nuestras emociones si nosotros no pudiéramos hacerlo. Si alguna de ustedes quiere compartir algo, por favor, interrúmpanme y compartan, porque sabes que este es un tema que es súper práctico, súper práctico. Y algo que he aprendido es que lo que para nosotras puede ser algo que dices, ah, es obvio, a otra quizás todavía no se ha despertado en eso y no se ha dado cuenta. Ah, Angie. Sí, ahora justo estaba pasando por algo muy similar contigo. Am, Sentí como me vino una gran ansiedad terrible y unos pensamientos que yo he estado luchando bastante. Entonces me fui a mi cuarto y empecé a decir, yo tengo la mente de Cristo. En mi mente, yeah, I had the mind of Christ. Y otras cosas que he aprendido. Y yo decía, ato y te echo fuera, demonio, y todo eso. Y empecé a orar así. Y Sí, al fin se me fueron esos pensamientos. Pero otra vez estaban sneaking up esta tarde con lo mismo. Y yo me di cuenta que tanto que dejé que esos pensamientos capturaran, digamos, mi ser, que ya estaba bien irritada, y ya quería gritar y enojarme con todos en la casa. sí. Y estaba actuando feo, no me gustó, y yo me di cuenta, I'm like, qué me está pasando? He dejado que esos pensamientos, que the second time que regresaron, que los dejé que tomaran, que controlaran mis acciones.
Gracias por compartir eso. Ya. ¿Sabes qué? Si le preguntamos a la gente de allá afuera, ahorita que mencionaste eso me recordó a alguien que es muy cercana a mí y esta persona, este familiar, va mucho a psicólogos, creo que está psiquiatras por diferentes situaciones emocionales, ¿ok? Y esta persona ya tiene años pagando psicólogos, psiquiatras, no sé, acerca de todas esas emociones que tienen, sí. Pero ¿sabes qué? Lo que ellos y lo que el mundo les enseña es no reprimas tus emociones. Ellos dicen, no, habla, déjalos que fluyan, que salgan. Eso es lo que el mundo te enseña. Deja que tu carne salga, deja que esas emociones floten. Entonces, ¿qué estás haciendo? En otras palabras, actúas sin ningún control. Básate en lo que tú sientes para que lo que tú sientes sea tu rey, tu Dios, el que reine y dirija cómo vas a llevar tu vida. Rosa. Yo ahorita que usted está hablando, bueno, desde la otra clase yo empecé a oír cuando dijo usted que el amor no es bueno, voy a dejar que eso corra nomás voy a compartir lo que está hablando ahorita. Sí, Ahorita que usted dice, me estoy recordando que mi hija cuando tenía como 15 años, como ella sufrió mucho emocionalmente por todas las situaciones de mi esposo y mías, sí. entonces ella, un día mi esposo dijo, la voy a llevar con el psicólogo de su trabajo. La psicóloga le dijo, este, haz lo que tú quieras hacer. Le dijo, yo nunca me he ido, dijo, yo nunca me he ido de la casa y que no sé qué, dijo, pues vete de la casa. Y pues en la noche mi hija agarró y se fue de la casa. Y yo no sabía ni dónde estaba, ore, ore, y luego los policías acá, cuando yo la busqué y la encontré, y los policías, yo la llevé al doctor para ver que todo estaba bien, porque tenía como unos 15 o 16, y ella le dijo al policía, mi mamá me quiere pegar, y en cuanto me vio me dice, where is my cake? Y yo dije, ay, Dios mío, y yo ahí tranquila, ¿verdad? Aunque no me quería arrimar, entonces, sí, cuando en vez de ayudarlo los psicólogos, les dicen, y luego también se pintó un tatuaje, habló con una psicóloga y mi hija se pintó un tatuaje, pero yo le dije, el día que tú te pintes un tatuaje, te voy a correr de la casa. Y le dije que se fuera, ¿verdad? Pero ella vino bien humilde y me dice, mamá, perdóname, no me corras de tu casa, me dijo. Y como también estaba chica, como unos 19, entonces, pues yo la perdoné. Entonces, pero sí, hermana, es que ahorita estamos viviendo unos momentos tan fuertes, bueno, de la gente que va a los psicólogos. Gracias a Dios que antes la psicología que usaban nuestros padres era la chancla. Sí. Está loco. Amén, amén, y amén. Ay, ¿Cómo dolía? ¿Cómo ya dolía? me salí del tema, ¿verdad, pastora? No, Todavía la ahora que... chancla, sorry. ¿Cómo? que dijo, todavía la chancla. Todavía duele la chancla. Hey, No, eso decía yo cuando estaba en el tiempo de oración y atando y reprendiendo al enemigo. Dije, wow, ¿cómo hace por eso la gente hace lo que hace, la gente que no está lejos de Dios o tal vez conoce de Dios, pero no sabe cómo luchar contra esos pensamientos, ¿no? Y verdad que me da mucha pena porque yo sé que hay mucha gente sufriendo que le da ansiedades y no saben qué hacer y les dan drogas, pero peor, les causan otras cosas. Yo doy gracias a Dios que nosotros podemos conocer cómo luchar contra estas cosas porque malos pensamientos siempre van a venir. Pero mira, eso es bien cierto. Y como decía Rosa también, las chanclas, fuera de bromas ahorita, no estoy diciendo que la única solución sea ir y pegarle al hijo o a la hija, pero ¿qué le estamos enseñando cuando le decimos, aquí te viene la chancla? Vamos a un ejemplo, ¿no? Es que le estamos diciendo, aquí va a haber un orden. Este es el límite, este es el castigo, acá hay un orden. Le estamos fomentando que tiene que haber un resultado por sus acciones, pero también le estamos fomentando que tiene que haber un control en sus emociones y en sus pensamientos como en sus acciones. Y hablando de nosotros,
¿Qué es lo que dicen los psicólogos allá afuera? Dicen, oh, tienes que, es lo que tú estás sintiendo ahorita o lo que estás pensando es resultado de las cosas que estás viviendo, de la situación que estás pasando, de cómo te han criado tus padres, que si te castigaban con ¿cómo le llamas? La chancla, es el resultado de por qué te han castigado. Y eso es una mentira. Ujú. Pero maestra, disculpe que vuelva en el comentario, que lo que yo he visto ahorita, estamos viviendo en unos tiempos donde muchos jóvenes están sufriendo de ataque. Y lo hablaba con una señora, con una amiga mía. Entonces, ella y yo, si yo me pongo a platicar con ella mi historia de mi matrimonio, y ella conmigo era igualito. Y yo le dije a ella, y no vas a decir que la situación de nuestros hijos emocionalmente es por la situación de que nosotros no supimos cómo manejar nuestro matrimonio. Ahora, gracias a Dios le doy que mi hijo me está hablando y ha tenido unas situaciones muy fuertes, pero a través de la oración que Dios me ha dado para ordenarle a cosas que están, tuve que hablarle hasta la avispa, discúlpenme, y ya después supe que era para los enemigos que nosotros tenemos, y le hablé a la avispa literalmente, le dije, avispa, persigue a mi hijo y pellizcalo, le dije, tráelo a su casa, y la esposa dijo, con bien, sano y salvo, porque la avispa, si pica, la avispa puede matar. Tenemos poder sobre los animales y los bugs, Uh-huh. pero algo bien cierto que estaba diciendo ahorita Angie también, se me fue, que los dos estaban muy buenas ideas, todo lo que están diciendo Rosa y Angie. Es que de verdad, el mundo allá afuera nos dice, es el resultado de cómo tus padres te han Sí, criado, es el que te resultado golpearon, que te de que te han hicieron. golpeado, ese resultado del divorcio, Uh-huh. ese resultado, y sabes que lo único que hacen es quitar la responsabilidad de la persona y o bien los adormecen, y se lo tengo todo un testimonio de eso, o bien los adormecen con drogas, como decían, eso era, o bien los adormecen con drogas o con algo como quien dice para controlar esas emociones. Lo que están diciéndoles, tú no tienes control de esas emociones, de tus pensamientos, por consiguiente te vamos a dar estas drogas. Entonces, ¿qué hacen? Que esa persona se vuelva dependiente de esas medicinas, pensando que ellos no pueden controlar esos pensamientos y lo que tienen que hacer es dejar salir lo que ellos están sintiendo y pensar como que es algo que es justificable que camines en la carne. A eso van. Pero sabes que esa es la diferencia. Vamos a ver ciertas escrituras porque vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Ya hemos hablado acerca de lo que dice el mundo, pero ¿qué dice la palabra? Me gustó la escritura que leímos hace un rato de 2 Corintios 10:5 porque esa es clave. Rosa, ¿podrías por favor buscar Santiago 1, Santiago 1, versículo 13 al 15? Entonces ya leímos Tesalonicenses, donde el Señor como un ejemplo, nos está diciendo, gózate todo el tiempo. No nos está diciendo si puedes, si lo sientes, si te da ganas de hacerlo, no. Es un comando. Quiere decir que si nos dice que hagamos esto es porque es posible hacerlo. No es que voy a necesitar de una droga para que me dope y aunque pase lo que pase, yo voy a sentirme calmada y lo que sea. No, no. Santiago. Santiago del 15, del 13 al 15. Sí, por favor. Otro versículo que se me vino en la otra clase es primera de Pedro, no, el otro, segunda de Timoteo 1:7. También léelo, por Sí, favor. dice, Uno, voy a leer el que me dijo primero, ¿eh? ya. Cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado porque el mal, ni él tienta por el mal, porque ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta el 15. Ahora, segunda de Timoteo 1:7.
Este versículo es el que me da tanta, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, ahí está que nos ha dado el dominio. Si no lo usamos, ese ya es problema mío. Está excelente. Hay dos cosas, bueno, varias cosas en estas dos escrituras que acaba de leer Rosa. Una de estas es que nosotros no estamos limitados a responder dependiendo de lo que esté sucediendo alrededor nuestro. Nuestras emociones, nuestros pensamientos no pueden reinar basado en lo que esté sucediendo alrededor. ¿Qué estoy diciendo? O que porque mis padres están divorciándose o porque hay peleas en mi casa, yo estoy justificada a Hacerlo peor. hacerlo peor o a sentir o a pensar cosas. ¿Qué pasa? Es que aquí es donde nosotros tenemos que darle el control a esos pensamientos. De eso es lo que estaba diciendo Segunda de Corintios cuando lo leímos más temprano, que está en nosotros el tener el control de qué pensamientos están viniendo los pensamientos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Vamos a hacer que todos esos pensamientos que vienen aquí a nuestra mente, acá dice Santiago de que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Por aquello, por lo que nos atrae, por aquello que nos quiere seducir. ¿Qué sucede? Viene el pensamiento y ese pensamiento, de acuerdo a mi propia debilidad, a lo que a mí me gustaría hacer, a lo que yo estoy deseando, a aquello que yo he concebido en mi corazón, que estoy deseando, entonces está dando concepción a un pecado. Quizás todavía no lo haga, pero estoy concibiendo la imaginación, estoy haciendo que nazca algo. Y eso es lo que nos dice en esta escritura. Me encantó el de Segunda de Timoteo también, Rosa. O sea, buenísimas escrituras, pero mantengan en mente esto. Y por eso fue que Andrew decía, me encantó cuando él decía, la gente no se da cuenta cuando hablamos acerca de caminar con nuestra propia concupiscencia, inmediatamente pensamos en un deseo sexual que es ilícito, ya sea adulterio, ya sea fornicación. Es algo que no es permitido, es un deseo sexual y ahí lo limitamos. Y sí es cierto, pero hay más que eso. En las escrituras también significa esa palabra concupiscencia, quiere decir un anhelo, un deseo. El significado aquí es deseo en esta escritura de Santiago. Todo hombre en lo que está diciendo es que toda persona es tentada, es atraída o es seducida por los propios deseos que uno viene teniendo aquí dentro. Aquel que ha caído, vamos a suponer a alguien que ha sucedido, ¿no? Que dicen, oh, tal ministro cayó en pecado y tuvo relaciones con una mujer fuera del matrimonio. Eso no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Esa persona ha tenido en su corazón un deseo escondido, un pensamiento que ya había dado concepción a un pecado aquí en la cabeza. Para que esa acción sucediera, algo ya sucedió aquí, algo ya nació aquí. Un pecado, la emoción no es un producto derivado de lo que sucede alrededor, de que venga alguien y me provoque a hacer algo, no. Esas emociones son un producto de los pensamientos a los cuales yo he estado dando concepción para que continúen en mi cabeza. Si yo continúo pensando, por ejemplo, en alguien que, vamos a usar un diferente ejemplo, si yo continúo pensando yo lo sé todo, un ejemplo, que todos los demás tienen que hacer lo que yo diga porque yo lo sé todo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando permitiendo que sentimientos de arrogancia salgan en mí, sentimientos de orgullo salgan en mí y por consiguiente sentimientos y acciones de control sobre otra gente. Todo empezó con un pensamiento, yo lo sé todo. Entonces va dando concepción y el pecado se inició no solamente en la acción de decir a la gente, haz lo que yo diga. El pecado se inició desde el momento en que yo permití que ese pensamiento siguiera fluyendo y diera concepción a que mis emociones estuviesen siendo alimentadas. Por eso es que Andrew dice una y otra vez, cuando nosotros permitimos que se esté dando una concepción en nosotros mismos, es como que nosotros estemos teniendo relaciones sexuales con el diablo.
¿Por qué? Porque nosotros estamos dando concepción a una semilla que el diablo ha puesto en nosotros y nosotros estamos permitiendo que se siga incubando en nosotras. Suena horrible, pero cuando nosotros permitimos que esa concepción siga sucediendo en nosotras, algo que el enemigo ha puesto en nosotros, van a hacer algo, no van a hacer algo de mí, no van a hacer algo bueno, van a hacer una semilla que el enemigo ha puesto en nosotros. ¿Hay alguien que quiera compartir algo más en eso? Vamos a la siguiente escritura, si no. Rosa, ¿Cuál es? Ya la leí las dos. ya, no, digo, vamos a leer la siguiente escritura. Voy a darles ahorita la siguiente escritura. No me preguntaba si había algo más que querían compartir. No, está emocionante. Todo lo que está diciendo es algo vivido de nuestros días. Ujú. ¿Sabes qué? Y algo que quiero enfatizar, porque será que es algo que el Señor despertó en mí en unos años para acá, es la enseñanza de Andrew que lo hicimos, es un cambio sin esfuerzo. Si bien es cierto, este capítulo está hablando acerca de que está en nosotros el poner el control a los pensamientos. Esos pensamientos van a dar concepción o van a dirigir o van a hacer que nazcan sentimientos y esos sentimientos van a hacer que nazcan acciones. Todo empieza por un pensamiento. Como Pero dijo Melina, pastora, como dijo Melina acerca de la ansiedad y de todo ujú, eso que nos viene, porque yo puedo dar testimonio que yo no podía decir nada, tenía ataques de ansiedad y ataques de pánico. Yo aquí no podía decir nada porque cuando yo digo que siento esto, siento aquello, todos se ponen a llorar. Entonces yo calladita me vería más bonita. Entonces me pegó ataques de pánico y era de que yo escondía los cuchillos y luego me daban ganas de aventarme por ese porche de ahí. Por eso yo estoy tan agradecida tan grandemente con Dios. Por eso me ven riendo, porque a mí cuando me duele algo no es tan fuerte como emocionalmente. Entonces yo empecé a declarar la palabra y la palabra y la palabra hasta que cobró vida. Entonces, ¿qué dijo Melina? Dijo, ¿verdad? Dijo que la bendición es que, sí, y el cambio en sí no es sin esfuerzo, porque hay que leer la palabra, ujú, perdón, hay que leer la palabra y hay que eso, meditarla y hay que llevarla a cabo porque sí, una vez que empiezas a leer la Biblia, tu mente empieza a cambiar, se va, sí. puedo respirar yo puedo respirar el aire espiritual que no lo veo, pero cuando está la palabra, todo mi ser se entra el aire, el oxígeno, que no puede entrar a través de otras enseñanzas, ni con las pastillas, ni con nada de este mundo. Entonces, sí, la ¿Sabes qué? Gracias, renovación, Rosa, porque, perdón, te quise cortar. no Es que está bien. eso es exactamente lo que estás diciendo, es muy cierto. Si bien es cierto que es un cambio sin esfuerzo, porque yo no voy a cambiar basada en mi miedo, a lo que está diciendo es, por ejemplo, voy a vivir con miedo de que más me vale que no diga nada, que no haga nada, que no piense nada, porque si no voy a pecar. Entonces, si yo voy a estar en ese extremo, estoy limitando todo el cambio a mí, a lo que yo puedo lograr. Y eso Ujú, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es, como tú dijiste, que estemos meditando en la palabra de Dios. Estamos dejando que la palabra sea la que esté regulando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestros sueños. Todo se empieza a transformar de acuerdo ujú, a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Un ejemplo, estoy haciendo eso de la computadora en la mañana y de repente estoy teniendo ya emociones que me deprimen y me desaniman, ¿verdad? Y digo, no, nada va a salir y de repente me estoy yendo súper desanimada y deprimida. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo me recuerda y me dice, Fanny, recuerda lo que dice Josué 1:19, ujú. que seas valiente ante las circunstancias difíciles. ¿Por qué tienes que tenerle miedo a que te digan de que esto puede suceder o aquello hay que hacer? Hazlo, sé valiente, no tengas miedo. Cada vez que nosotros estamos dejando que nuestras emociones negativas, emociones no son pecados, ¿ok? Es lo que hacemos con ellas. Es decir, dejamos que las emociones Ujú. nos dirijan y sigan
Estábamos hablando acerca di el ejemplo del amor, del matrimonio, más temprano en la clase anterior y el Sí, mencioné ahorita. Un ejemplo, si que es muy común que escuche, sobre todo a las mujeres, decir, oh, no, es que yo me quiero divorciar o me quiero separar porque yo ya no lo amo o ya no la amo. ¿Qué están diciendo con eso? Están diciendo, yo ya no siento aquí ujú. algo que esté removiéndose y que me muestre a mí que yo amo o no amo a esa persona. Están dejando que sus emociones sean las que les digan cuál es la verdad en su vida. Las emociones no pueden ser las que dirijan nuestra vida. El amar, el gozo, la paciencia. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, Y Rosa. preguntó usted ahorita que está preguntó en la clase que si el fruto nomás lo teníamos cuando sentíamos, que yo no quise participar mucho porque se me hace más fácil en español. Entonces, pero sí oí que usted hizo esa pregunta y es cierto, es que es como yo le estaba diciendo a mi hijo, le digo, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Por eso yo decidí amar a tu papá. Yo decido amar a las personas, no es que yo voy a decir, oh, es que yo ya no siento amarla, no, yo lo tengo que amar porque así decidí. Sí. De eso se trata. El amor es una elección, el gozo es una elección. Nosotros, Ujú, lo que se decía en Gálatas 5 es, nosotros hemos recibido del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ha dado Dios todo lo que necesitamos. Tenemos todos esos frutos en nosotros que mencionan en Gálatas. Tenemos la paciencia, tenemos el gozo, tenemos la fe, tenemos uno y otro, pero están ahí. Nosotros tenemos que dejar que fluyan. Nosotros escogemos que esos frutos fluyan. Ese es nuestro trabajo. Es decir, no voy a dejar que estos pensamientos hagan nacer emociones de mis propias debilidades. Lo que voy a hacer es que mis pensamientos vayan de acuerdo a la palabra de Dios, que estén regulados, como decía la escritura que leyó hace un rato Rosa, ¿verdad? Es como decir, el caballo, usó un ejemplo Andrew acerca del caballo. Am, las emociones son como los caballos, dijo él. Es mucho más fácil mantener las emociones controladas que luego de que ya están desbocadas y haciendo lo que quieran y quieres luego frenarlas, se te va a hacer bien difícil agarrar al caballo para controlarlo. Una vez que el ujú. caballo ya se va para todos lados, agárralo, a ver si puedes. Es difícil. Lo mismo con las emociones. Es mejor controlar esas emociones desde un comienzo y no dejar que estén andando por todos los lugares, porque si no, vamos a desmoronarnos, vamos a deprimirnos, vamos a empezar a decir trato y no puedo. Eso sucede muy comúnmente con aquellos cristianos que están recién creciendo en el espíritu, porque están acostumbrados a que su carne es la que les regula. Lo que sienten está dictaminando cuál es su estado. Lía, por favor, habla. No, es que a veces hay palabras y quiero decir, no me acuerdo la otra palabra que usaste y dije, pues, ¿qué es esa palabra? Pero ya sé. ¿Cómo lo dijiste? Desboronar. Sí, Crumble, right? Crumble, desmoronado. right? Desmoronado es like you Crumble. are all like Como el pan, te ¿no? caes, sí, te desarmas. Como una galleta, desboronar. Ajá, desmoronar. Ok. No, Es una expresión muy común cuando hablan acerca de las emociones y alguien que se ha deprimido está tan sumergido en la situación que se ha desmoronado, ya no da ni para atrás ni para adelante, perdió la compostura, como dicen. Es cuando le postura. dice de la $2 suitcase o $3 suitcase. Ahí está, Algo así. ese es el equivalente. Yeah. Ok, gracias. De nada. Entonces, conclusión es que podemos dominar nuestras emociones. No tenemos que permitir que nuestras emociones sean las que nos dirijan, que nos mandoneen. Otra palabra más para ti, Lía. Una parte del proceso de madurar es aprender a no dejarte controlar por tus emociones. De eso se trata. Aquí nosotros tenemos todos esos frutos aquí dentro. Empezamos ¿cómo se dice?
controlar los pensamientos antes de que se empiecen a nacer otras emociones, empezamos nosotros a recordar la palabra. El Espíritu Santo nos trae memoria escrituras, como lo hizo conmigo hoy día, como lo hace con todas. Pero para que eso suceda, yo tengo que tener un conocimiento residuo aquí dentro mío. Tengo que haber estado meditando para que me recuerde algo. Si no, ¿qué me va a recordar si no lo he estado meditando? ¿Verdad? En este mundo, dice Juan, capítulo 16, versículo 33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Lo que Dios dice no solamente nos ha dado la autoridad a nosotros para dominar nuestras emociones, pero también nos ha ordenado que usemos esas emociones, que vamos a tener aflicciones, pero ¿qué dice? Anímense, no dice anímate si puedes, anímate si, no, anímense, quiere decir es tu elección, ¿qué eliges? Él no dice regocíjate si puedes, como dijimos en 2 de Tesalonicenses al comienzo. No nos dice sé paciente si puedes, si tienes ganas. Quiere decir que si estás con miedo o si estás sintiendo el miedo es porque no tienes valentía. Quiere decir de que yo he estado dando pensamientos dentro mío, pensamientos que han provocado ese desánimo o esa cobardía o ese miedo. He estado dando concepción en lugar de que yo pusiese ese pensamiento en control y en lugar de tener ese miedo fluyendo, yo no he dejado fluir la valentía que él ya puso en mí. Yo no he dejado fluir esos dones. Entonces, a lo que vamos a concluir hoy día es esto. El mundo nos dice, deja que tus emociones regulen, hablas expresiva, tú estás justificado. Eso no está en la palabra de Dios. En la palabra nos está diciendo, destruye todo obstáculo que es arrogante, que impida, que quiera impedir que conozcas más a Dios. Eso es lo que nos dice en 2 Corintios 10:5. Si de toda la clase te acuerdas de algo, 2 Corintios 10:5. Si puedes, medita en eso, lo voy a hacer yo. Captura, no dice captura si puedes, no. Pon captura todos esos pensamientos rebeldes y lo que está haciendo es enseñar a las personas a obedecer a Dios. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos capturando esos pensamientos rebeldes. Los pensamientos van a venir. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Esa es la diferencia. Rosa, ¿quieres compartir? Veo ahí. ¿O es Angie? No, es Rosa. No sé, vamos a despedirnos. ¿Alguien que quiera compartir algo? Yo, Por favor. Pues hay veces que son tus pensamientos y hay veces que no. Y a veces no funciona como queriendo, como dice la palabra, echarlos fuera. Y tienes que hacer más, tienes que hablar lo que es la palabra contra ese pensamiento. Dice en la palabra, dice, y que Jesucristo estaba en el, ¿cómo se dice? El wilderness, no sé. En el desierto. Es desert, wilderness, Desierto. Okay. Y luego vino Satanás a decirle, ay, si tú eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y siempre le decía la palabra. Pero nosotros estamos imaginando de que él lo está, quién sabe, que lo está viendo y lo está escuchando con el oído pero no sabemos eso. Puede ser que él estaba allí porque es un espíritu que estaba allí y él lo supo en su espíritu que estuvo y aunque no lo miró y tal vez lo dijo aquí y no lo escuchó con el oído. Entonces, lo mismo de que
el pensamiento por lo que le estaba diciendo, y luego él decía la palabra, y él decía la palabra. Y él se cansa de escuchar la palabra y se tiene que ir. Ujú. Bien. Y es bien cierto, el enemigo Sí. usa la escritura para confundirnos también, porque el enemigo conoce la palabra. Ujú. Por eso es bueno que sigamos meditando en la palabra. Y el enemigo oye, sabe, oh, ella ya falló en esta área, ese es su área, ese es su punto. Entonces quiere venir a atacarnos en las mismas áreas que sabe que son nuestras debilidades. Ujú. Pues no solamente somos nosotros, no solamente son es el enemigo, o sea, puede ser uno u otro. Pero Maestra, tenemos que ganar. Recuérdale pero dónde está, abajo de mis pies. Sí, sí, Rosa. como dijo Lía, es muy cierto porque hay veces uno sí echa fuera por ejemplo, Sí, un pensamiento de enojo. sí, Entonces tienes que tener ese versículo para que ese enojo se vaya de tu vida y ordenarle. decirle, escrito está, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando tú sueltas esa palabra, como dijo Lía, se va a cantar, se va a ir, ¿verdad? Ujú. Sí, justo ahora cuando le estaba comentando de mi experiencia este día, uno de los versículos era de Romanos 8:6, de To be spiritually minded is life and peace. En español dice, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. Y con ese versículo estaba orando bastante. Entonces, así como dijo Liana, que hay que luchar con la palabra. Y eso me ayudó bastante. Yo sentí una gran diferencia después que empecé a decir eso. Tienes que saber aunque sea un versículo, pero y no tienes que batallar con eso. Ujú. Excelente. Y muy buena escritura también, por cierto. Sí. A mí me encanta Romanos 8. 8:6, voy a ponerlo en el chat. Así me acuerdo con todas las notas también. Romanos 8:6. Lía, ¿podrías despedirnos en oración, por favor? Ya ves, mi preciosa Lía, que bien habla su español ella. Sí. Gracias, Padre. Te damos la gracia por estar aquí, Espíritu Santo, que tú estás con nosotros, que nunca nos dejarás. Y pido que nos ayudes a que te pongamos más atención cada minuto del día y que te incluimos en cada decisión, aunque sea muy sencillo, que empecemos a escucharte en las cositas, Señor, para que cuando tengamos una decisión grande, ya vamos a reconocer tu voz porque ya te conocemos, platicamos, tú te da gusto, Señor, que te estemos incluyendo en nuestra vida, porque eso es lo que deseas, eso es el deseo de tu corazón, es tener relación con nosotros, Señor. Y yo nomás pido, Señor, que nos ayudes a recordar esto y de que en cada momento te estamos poniendo primero y incluyéndote en nuestra vida, en nuestras decisiones, Señor. Gracias por la palabra y que tu palabra que nos siga ayudando a, a tener victoria en cada área de nuestra mente, Señor, porque eso, de ahí está la batalla, aunque ya está vencido el Satanás, ya está vencido, pero la batalla que nos quiere traer es en nuestra mente, Señor. Y que sepamos la palabra tan bien de que no vaya a haber entrada jamás. Señor, que estemos firmes en tu palabra, en nuestra identidad, de quienes somos en ti, Señor. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.